Hola chicos, a continuación estaremos viendo soluciones o disoluciones químicas. Hablemos primero de lo que es una mezcla. Una mezcla está formada por la unión de sustancias en cantidades variables que no se encuentran químicamente combinadas. Por lo tanto, una mezcla no tiene un conjunto de propiedades únicas, sino que cada una de las sustancias constituyen y aportan al todo con sus propiedades específicas. Las características de las mezclas. Las mezclas están compuestas por una sustancia que es el medio en el que se encuentra una o más sustancias en menor proporción. Se llama fase dispersante al medio y fase dispersa a la sustancia que está en él. ¿Qué quiere decir eso? La fase dispersante quiere decir que la encontramos en una proporción muy pequeña, mientras que la fase dispersa encontramos en mayor cantidad. Hablemos de azúcar y agua, ¿no? La fase dispersante tendríamos que hablar que es el agua, y la fase dispersa sería el azúcar. Clasificación de las mezclas. De acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Al hablar de esto tendremos que referirnos a las mezclas homogéneas. Estas mezclas son aquellas cuyos componentes no son identificables a simple vista, es decir, se aprecia una sola fase física monofásica. Ejemplo, el aire, el agua potable, tendríamos esa característica, ¿no? Pues estaríamos hablando de que solamente estaríamos viendo una sola cosa. Mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista, apreciándose más de una fase a nivel físico, ¿no? Ejemplo, cuando tenemos el agua y tenemos lo que es una piedra o la arena, o más el ejemplo es el agua y el aceite, ¿no? Las mezclas heterogéneas se pueden agrupar en emulsiones, suspensiones y coloides. Mezclas heterogéneas, cuando hablamos de emulsiones conformadas por dos fases líquidas, o sea, dos fases líquidas quiere decir el ejemplo del agua y el aceite, la leche y la mayonesa, ¿no? Las suspensiones conformadas por una fase sólida y una insoluble y una fase dispersante, líquida, por lo cual tiene un aspecto opaco, ejemplo la arcilla, la tinta china, negro de humo y agua, pinturas al agua, cemento. Entonces, ¿cómo así el cemento? Aquí podemos decir el cemento cuando nosotros podemos observar que se mezcla con el agua, entonces se vería esa característica. ¿Qué es un coloide o soles? Es una sustancia heterogénea en la cual el sistema disperso puede ser observado a través de un ultramicroscopio, o sea, tendríamos que observar a través de ese ultramicroscopio las partículas que estaríamos viendo en ese momento. Soluciones químicas. Son mezclas homogéneas que contienen una sola fase, que contienen, pues sí, digamos que contienen dos o más tipos de sustancias denominadas soluto y solvente, que se mezclan en proporciones variables. Sin cambio alguno de sus composiciones, es decir, no existen reacciones químicas. ¿Qué pasaría con esto? Entonces podemos decir que una solución química es donde nosotros tenemos un soluto o una parte sólida disuelta en un disolvente o solvente.
y tendríamos con la característica que solo veríamos una sola fase, ¿no? Aquí podemos ver soluto más solvente, una solución. Aquí es donde nosotros podemos observar que lo que es una solución es la unión de soluto y solvente. Aquí podemos ver, entonces el solvente sería el agua, el soluto, aquí tendríamos la sal, y entonces la solución tendríamos la unión de los dos. Soluto es la sustancia que se disuelve, dispersa o solubiliza y siempre se encuentra en menor proporción, ya sea en peso o volumen. En una solución pueden haber varios solutos, podemos tener dos solutos, podemos tener exactamente, tendríamos por ejemplo alcohol con agua y sal, tendríamos esos dos solutos y tendríamos un disolvente. A la naturaleza del soluto se debe el color, el olor, el sabor y la conductividad eléctrica de las disoluciones. A él es al que se debe a que una solución pueda ser eléctricamente, que pueda conducir la electricidad. Del soluto depende que el color que tenga el solvente o el olor pues hasta el mismo sabor. Ahí tenemos uno de los ejemplos que para poder decir que color, olor y sabor sería el frutiño o otro de estos productos. El soluto da el nombre a la solución. Si nosotros observamos, depende el hidróxido de sodio, entonces el soluto aquí sería el hidróxido de sodio dentro del agua, no se diría agua de hidróxido de sodio, sino hidróxido de sodio disuelto. Solvente o disolvente es la sustancia que disuelve o dispersa al soluto y generalmente se encuentra en mayor proporción. Podemos decir es el agua, ¿no? Existen solventes polares, el agua, el alcohol etílico y el amoníaco, son solventes polares que tienen polaridad. Y tenemos también solventes no polares, como es el caso del benceno, el tetracloruro de carbono. Son solventes no polares que no conducen electricidad. Acuérdense de eso, no la conducen. Tienen la característica de que la mayoría de ellos son compuestos orgánicos. En las soluciones líquidas se toma como solvente universal el agua debido a su alta polaridad. Recuérdense de eso, polaridad. O sea, tienen esa característica. O sea, nosotros vamos a utilizar en nuestro trabajo de química el agua como solvente universal. El solvente da el aspecto físico de la solución, o sea, ¿cuál es el aspecto físico? Acuérdense que los aspectos físicos serían las características de la materia, o sea, hablaríamos de sólido, líquido, gaseoso. Entonces el solvente en este caso daría el aspecto que sería líquido o acuoso, ¿no? Para mayor entendimiento, esa es la palabra acuoso. Cuando tenemos la característica de que está esa solución, entonces hablamos de acuoso, entonces porque está el soluto dentro del solvente. Concentraciones de una solución, entonces la relación entre la cantidad de sustancia disuelta soluto y la cantidad de solvente se conoce como concentración, o sea, la relación, o sea, esa relación que existe entre la cantidad. Si nosotros disolvemos un soluto dentro de un disolvente, nosotros tenemos que mirar que la concentración es la cantidad de soluto, o sea, la cantidad de ese producto sólido, líquido, gaseoso que se encuentra dentro de un disolvente. Esta relación se expresa cuantitativamente en forma de unidades físicas y unidades químicas. ¿Qué quiere decir de esto? Que podemos determinar la relación
a nivel físico, o es decir matemático, debiendo considerarse la densidad, el peso molecular del soluto. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta, acuérdense, de la densidad y el peso molecular. No hay que olvidar que cuando hablamos de peso molecular tenemos que hablar de las moles que tiene el compuesto, y cuando hablamos de esa densidad nosotros también tenemos que hablar de lo que es en sí el volumen, ¿no? No se vaya a olvidar que están determinados bajo el volumen, bajo una característica especial del disolvente. Concentraciones en unidades físicas. Entonces aquí vamos a ver las concentraciones físicas. Aquí es donde vamos a determinar la problemática a nivel matemático. Entonces la primera sería el porcentaje masa o peso. Indica la masa del soluto en gramos. Acuérdense, el soluto en gramos presentes en 100 gramos de solución. Acuérdense que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 gramo es igual a 1 mililitro. Por tal razón, lo que nosotros estamos indicando aquí, que la masa se indicaría es la masa del soluto sobre la masa del disolvente multiplicada por 100. Aquí lo podemos ver, X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Aquí podemos ver un ejemplo. Dice: una solución de azúcar en agua contiene 20 gramos de azúcar en 70 gramos de solvente. Expresar la solución en porcentaje peso. Entonces aquí podemos ver soluto más solvente es la solución. Acuérdense que la solución es soluto más solvente. La solución es soluto más solvente, o sea, tendríamos que sumar 20 más 70. Esto nos daría 90 gramos de la solución. O sea, que si nosotros queremos el porcentaje masa de la solución, nos tendríamos que primero determinar cuál es la solución. La solución es el soluto más el solvente. Entonces, aquí diríamos que 20 gramos del azúcar, o sea, los 20 gramos que contiene allí el azúcar, están disueltos en 90 gramos de solución. Es decir, que X gramos de azúcar necesitamos en 100 gramos de solución. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan en 100 gramos de solución? Si en 90 gramos de solución hay 20 gramos de azúcar. Entonces matemáticamente se expresa 20 por 90, 20 dividido entre 90 multiplicado por 100. Eso nos daría un total del porcentaje peso de 22.22%. Ese sería el porcentaje masa. Vámonos con el porcentaje masa-volumen. Aquí está determinado por la masa del soluto sobre el volumen del solvente. Entonces aquí nosotros indica la masa del soluto en gramos disuelto en 100 mililitros de solución. Entonces, X gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces el ejemplo sería el siguiente. Dice: una solución salina contiene 30 gramos de cloruro de sodio en 80 mililitros de solución. Acuérdese que nosotros aquí, cuando hablamos de solución, hablamos de la cantidad de soluto más solvente. Entonces calcula la concentración en peso-volumen. Entonces, lo primero, 30 gramos de cloruro de sodio que se encuentran disueltos en 80 mililitros de solución. Entonces, si nosotros tenemos 100 mililitros de solución, ¿cuántos cloruro de sodio, o sea, sal común, podríamos tener en esos 100 mililitros? Entonces aquí volvemos. Entonces, X gramos, aquí serían 30 gramos por 100 mililitros, dividido entre 80 mililitros. Dividido entre 80 mililitros de la solución. Eso nos daría un porcentaje de 37.5 peso-volumen. Acuérdese, estamos dividiendo 80 mililitros
de la característica. Aquí estamos, acuérdense que aquí, en este caso, mostrando aquí, siguiendo el cursor, acuérdense que aquí cancelamos mililitros con mililitros, mililitros con mililitros, gramos con gramos, y nos viene a dar ese en porcentaje. Bueno, porcentaje en volumen. Cuando nosotros hablamos porcentaje en volumen, nos tenemos que referir aquí, muchachos, recuerden la característica que esto es un volumen dentro de otro volumen, ¿no? O sea, un líquido dentro de otro líquido. Entonces, por eso hablaríamos de un porcentaje volumen. Indica el volumen de un soluto en mililitros presente en 100 mililitros de solución. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a mirar es en 100 mililitros de una solución, ¿cuánto soluto hay disuelto en esos 100 mililitros? Entonces aquí podemos determinar aquí X mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces el ejemplo sería el siguiente, dice, calcular la concentración en volumen de una solución alcohólica que contiene 15 mililitros de alcohol disuelto en 65 mililitros de solución. Mucho más fácil. Entonces, en 65 mililitros de solución hay 15 mililitros de alcohol. O sea que dentro de ese cálculo nosotros podríamos decir que habrían exactamente 50 de 40 y 40, no 50, habrían 50 mililitros del disolvente y el resto sería el soluto. Por eso la suma solvente más soluto de una solución, o sea, sería 65 mililitros tendrían 15 mililitros de alcohol. Entonces, en 100 mililitros de solución, ¿cuántos mililitros de alcohol habría? Entonces aquí sería 15% dividido entre 65 nos daría un porcentaje de 23% volumen. En este caso, pues mirando eso, podríamos determinar, así como como ustedes en las cajas de aguardiente néctar, que tendría un 35% volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que habrían 35% en volumen, que en 100 mililitros habrían 35 partes, o sea, 35 mililitros de alcohol. O sea, en 100 mililitros habrían 35 mililitros de alcohol. Con esto pues queda establecido que hay bastante alcohol en 100 mililitros del aguardiente néctar que tendríamos nosotros aquí en nuestro departamento de Cundinamarca. Concentraciones común, gramos sobre mililitro. Entonces indica la masa del soluto en gramos presente en un litro de solución. Recordar que un litro de solución es 1000 mililitros, por lo que es lo mismo decir miligramos por mililitro, acuérdense de eso. Si nosotros estamos hablando de gramos, tenemos que decir que miligramos por mililitro. Entonces, en este caso decimos que X gramos de soluto que se encuentran disueltos en 1000 mililitros de solución. Entonces, el ejemplo sería, en una solución de cloruro de potasio contiene 100 gramos de sal en 80 mililitros de solución. Calcular la concentración gramos por litro. Entonces, se dice que en 80 mililitros de solución hay 10 gramos de cloruro de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a mirar en 1000 mililitros, o sea, en un litro, cuántos gramos de cloruro de potasio habría. Entonces lo que hacemos es que 10 por 1000 dividido sobre 80, eso da 125 gramos por litro. O sea que 125 gramos de cloruro de sodio hay en un litro. O sea que están disueltos 125 gramos de esa sal.
Partes por millón. Cuando nosotros hablamos de partes por millón, se define como los miligramos del soluto disueltos en un litro. Miligramos disueltos en un litro. Entonces, un gramo equivale a 1000 miligramos. Acuérdense de eso en los factores de conversión. Entonces decimos que en 1000 mililitros hay X miligramos de soluto. En 1000 mililitros hay X miligramos de soluto. Esto vendría a ser el ejemplo, miren aquí. Calcular concentración en partes por millón de una solución que contiene 0.85 gramos de nitrato de potasio disuelto en 670 mililitros de solución. Entonces decimos, en primer lugar, se debe transformar los gramos a miligramos según la relación de arriba. O sea, nos están diciendo que debemos pasar estos gramos, debemos pasarlos a miligramos. Entonces decimos que un gramo es equivalente a 1000 miligramos. Entonces, si tenemos 0.85 gramos, ¿cuántos miligramos habrían? Entonces decimos que habrían 850 miligramos. Por regla de 3, pues una regla de 3 directa. Si utilizamos el factor de conversión, decimos que 0.85 gramos multiplicado por un gramo que equivale a 1000 miligramos. Se cancelan los gramos y nos quedan en miligramos. O sea, habrían 850 miligramos. Teniendo en cuenta los miligramos, calculamos, es posible realizar la regla de 3. Miremoslo. Entonces dice que en 670 mililitros de solución hay 850 miligramos de nitrato de potasio. En 670 mililitros, acuérdense, hay 800 miligramos. No quiere decir que esto, que estas cantidades sean, que los 850 miligramos sean mayores a 670 mililitros. Acuérdense. Entonces aquí tenemos 1000 mililitros. ¿Cuántos miligramos habrían de nitrato de potasio? Entonces tendríamos 1268.65 partes por millón. Concentraciones en unidades químicas. Cuando nosotros hablamos de las concentraciones en unidades químicas, pues tenemos que hablar de concentraciones químicas, y entonces aquí entraría a trabajar lo que se trata de las moles. Acuérdense, la cantidad de materia se determina en moles. Bueno, entonces la primera concentración sería la molaridad. Indica el número de moles de soluto disuelto hasta formar un litro de solución. O sea, tomamos una cantidad de soluto y lo que hacemos es llevarlo a un recipiente y empezamos a echarle agua hasta completar un litro. Hasta completar un litro. Guárdense de eso. Hasta completar un litro. Aquí podemos ver, entonces, 1000 mililitros de solución, o sea, siempre debemos darlo en litros. Aquí está en litros, entonces debemos pasarlo siempre a litros. O sea, aquí, dense en cuenta, 1000 mililitros equivale a un litro. Ojo, y en un litro habría X moles. Entonces, molaridad es moles del soluto sobre litro solución. Ejemplo. Calcular la concentración molar de una solución disuelta en 7.2 moles de ácido clorhídrico en 7 litros de solución. Solución 1. Dice que 7.2 moles, porque esos 7.2 moles estarían disueltos en 7 litros. Entonces, en un litro de solución, ¿cuántas moles habría? Entonces dice que 1.02 moles. Aquí dice que calcular concentración molar. Aquí ya tenemos las moles. Ahora solución 2. Dice que ahora tenemos 7.2 moles. Acuérdense que son 7.2 moles. Mire, 7.2 moles dividido en 7 litros. Eso nos daría 1.02 mol por litro. O sea, molaridad. Esto que hicimos en la primera, que la hicimos con regla de 3, es aquí
el concepto químico, mire, moles del soluto sobre litros de solución, y nos daría 1.02 mol por litro o molar, acuérdense de eso, molar, que termina en R. Analizando, entonces decimos, como el número de moles es la masa en gramos sobre la masa molecular, que es gramos mol. Miremos, en lo que es referente a la molaridad, decimos que moles del soluto, reemplazando, se tiene que moles del soluto sobre litros de solución. Entonces tenemos que la molaridad es igual a la masa en gramos dividido entre la masa molecular por los gramos mol por los litros. Ejemplo, calcular la concentración molar de una solución de ácido clorhídrico que contiene 73 gramos en 500 mililitros de solución. Entonces aquí acuérdese, la masa molar del ácido clorhídrico es 36.5 gramos mol. ¿Cómo es esto? ¿De dónde sale esa masa molecular? Pues de la suma del peso atómico del cloro más el peso atómico del hidrógeno. El peso atómico del cloro es 35.45, 35.5, pongámosle ahí, y más el hidrógeno pues da 36.5 gramos mol. Entonces tenemos, la molaridad es igual a la masa en gramos por el peso molecular por los litros. Entonces la masa en gramos, 73 gramos dividido entre 36.5 gramos mol por, como aquí no los están dando en 500 mililitros, pues lo tenemos que pasar a litros. Acuérdense de eso, en donde un litro tiene 1000 mililitros. Entonces aquí se divide esta característica, 500 dividido entre 1000, eso nos da 0.5 litros. Esta cancelamos, gramos con gramos nos da mol por litro, acuérdese eso, mol por litro. Eso nos da un valor de 4 molar. Molaridad en función del porcentaje masa en masa. Acuérdense de esto, a ver. Esto quiere decir que algunas veces podremos calcular la molaridad solo conociendo el porcentaje en masa de la solución mediante la siguiente relación. Molaridad es igual al porcentaje masa en masa por la densidad de la solución, por 10, dividido entre la masa molar del soluto. Miremos el ejemplo. Entonces dice, calcular la molaridad del hidróxido de sodio, sabiendo que la densidad de la solución es 0.9 gramos por mililitro y el porcentaje en masa del hidróxido de sodio en la solución es al 20% masa. La masa molar del hidróxido de sodio es 40, acuérdense, la masa o peso molecular es 40 gramos. Acuérdense, es la suma, 23 más 1 daría 24 más 16 me daría 40. La masa, la molaridad. Entonces la molaridad dijimos en lo anterior que era el porcentaje masa por la densidad por 10. Acuérdense de eso. Dividido entre la masa molecular. Esto me vendría a dar una cantidad determinada. Molaridad sería 4.5 mol por litro, porque la densidad está dada en gramos por litro y lo que estamos cancelando aquí
gramos con gramos y entonces nos vendría a dar mol por litro, mol por mililitro, aquí mol por litro. Acuérdense que es mol por litro. ¿Listos? Bueno. Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Se define solubilidad como la máxima cantidad de un soluto que puede disolverse en una determinada cantidad de solvente a una temperatura dada. O sea, acuérdense como la del tinto, ojo, la del tinto, se disuelve más fácilmente, se disuelve el azúcar cuando está caliente el tinto. ¿Listo? La solubilidad depende de la temperatura, presión, naturaleza del soluto y del solvente. Acuérdense de eso, depende de la temperatura y la presión. Bueno, muchachos, vamos, sigamos. La solubilidad puede expresarse en, ojo, gramos del soluto sobre litros del solvente, o gramos del soluto sobre 100 gramos del solvente, o moles del soluto sobre litros de solución, moles del soluto sobre litros de solución. Acuérdense de estas. Disolución. Disolución, procedimiento por el cual se disminuye la concentración de una solución por adición de mayor cantidad de solvente. O sea, vamos a disminuir la cantidad de disolvente ingresándole mayor cantidad de solvente. Al agregar más solvente se está aumentando la cantidad de solución, pero la cantidad de soluto se mantiene constante. O sea, miremos, cuando está el tinto, con ustedes haciendo tinto, para que ustedes tengan presente esto, ¿no? Acuérdense que si yo tengo el tinto, nuestra mamá nos lo manda a hacer y nosotros lo hacemos, ella nos dice que hay que echarle 4 cucharadas de tinto por 1 litro de agua. Y ustedes quieren rendirlo, y entonces lo que hicieron fue que echaron las 4 cucharadas de café por 1,5 litros de agua. Eso es lo que llamamos disolución. Aumentamos la cantidad de solvente, pero continuamos con la misma cantidad de soluto. Entonces lo que hicimos fue diluirlo más, pero la concentración disminuyó. Aquí, concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Qué quiere decir? Pues la concentración que nos dan por el volumen que nos dan para poder hallar las concentraciones. Pues ahí tendríamos el ejemplo que acabamos de hablar del tinto, pues hablamos de que la concentración sería 4 cucharadas de café por 1 litro de la solución, de la cantidad a hacer del solvente. Es igual, tenemos la misma concentración, mire, tenemos la misma concentración. O sea, aquí hablaríamos la misma concentración, pero en el sentido figurado. Tendrían las mismas cucharadas, pero estarían disuelto con mayor cantidad, porque el volumen sería mayor, 1,5 litros. Ejemplo, ¿qué volumen de ácido clorhídrico se necesitan para preparar 6 litros de solución a 5 molar? Entonces aquí tendríamos concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces la concentración 1 sería 18 molar y el volumen serían 6 litros. Entonces ahora nosotros queremos saber qué concentración habría, qué volumen, aquí tendríamos qué volumen es. ¿Qué volumen? Dice porque nos dan la concentración 2. Entonces ¿qué volumen tendríamos? Sería 5, 6, 18. ¿Y qué volumen nos haría falta? Bueno, entonces al hacer eso, entonces la concentración sería 5 por 6. ¿Sí? 5 por 6 dividido entre 18. Eso nos da un valor de 1.67 molar. Eso, 1.67 molar.
Clasificación de las soluciones. De acuerdo a la cantidad de soluto, las soluciones pueden ser saturadas. Ojo, saturadas. Son aquellas que contienen la máxima cantidad de soluto que se puede mantener disuelto en una determinada cantidad de solvente a una temperatura estable. ¿Cómo podremos saber eso? Nosotros podemos tener azucarada, pero con un solo granito que le echemos se va al fondo totalmente el soluto. Y eso es lo que se llama saturada. Está en el punto límite. No por acción de la temperatura. Solución diluida o insaturada. Esta es solución diluida insaturada. Es aquella donde la masa del soluto disuelta con respecto a la de la solución saturada es más pequeña para la misma temperatura y masa del solvente. O sea, es como si le echáramos la mitad de una cucharada a 1 litro de solución. Entonces está diluida, total, diluida o insaturada. Soluciones concentradas. Es aquella donde la cantidad de soluto disuelto es próxima a la determinada por la solubilidad a la misma temperatura, a la solubilidad. Soluciones sobresaturadas. Es aquella que contiene mayor cantidad de soluto que una solución saturada a temperatura determinada. Esta propiedad la convierte en inestable. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que es cuando nosotros agregamos una cantidad grande de azúcar a un pocillo de tinto y entonces le agregamos y la revolvemos y al final cuando nos damos cuenta que acabamos el tinto hay una cantidad de azúcar en el fondo. Eso es una solución sobresaturada. De acuerdo a la conductividad eléctrica podemos decir que hay electrolíticas, se llaman también soluciones iónicas y presentan apariencia conductividad eléctrica, son electrolíticas, o sea que conducen la electricidad. Ejemplo, soluciones acuosas de ácidos y bases y sales. Ellas conducen la electricidad, no electrolíticas, su conductividad es prácticamente nula, no la conducen, disgregan la molécula. Ejemplo, soluciones de azúcar, alcohol y glicerina, estas no conducen la electricidad. Factores que influyen en la solubilidad. Naturaleza del soluto y el solvente. Entonces aquí veríamos la naturaleza del soluto y el solvente. Los solutos polares son solubles en disolventes polares y los apolares en disolventes apolares. Los disolventes polares estaríamos hablando a nivel inorgánico, mientras que los apolares serán disolventes orgánicos, ya que se establecen los alcances correspondientes entre las partículas de soluto y de disolvente, es decir, lo similar disuelve a lo similar. O sea, un soluto orgánico lo disuelve un soluto orgánico, un solvente orgánico. Cuando un líquido es infinitamente soluble en otro líquido se dice que son miscibles, o sea que se pueden disolver como el agua y el alcohol, son miscibles, no los podemos ver ni chuchuchu. Efectos de la temperatura. A ver chicos, efectos de la temperatura. Solubilidad de sólidos y líquidos. La variación de la solubilidad con la temperatura está relacionada con el calor absorbido o despreciado durante el proceso de disolución. Si durante el proceso de disolución del sólido en el líquido se absorbe calor, proceso endotérmico, o sea, si necesitamos de calor. La solubilidad aumenta al elevar la temperatura. Si por el contrario se desprende calor, sería exotérmico, o sea, se libera, la solubilidad disminuye con la elevación de la temperatura. O sea, que si es exotérmico, tenemos la característica de que no va a ser soluble. Pero en lo contrario al otro, si aumentamos la temperatura, sí va a ser soluble.
curvas de solubilidad. Aquí podemos ver la curva de solubilidad: nitrato de potasio, sulfato de cobre y cloruro de potasio. Nitrato de potasio, miren cómo el nitrato de potasio tiene una solubilidad gigantesca. Aquí miren, gramos. Para que se pueda disolver necesitaríamos una cantidad muy grande en temperatura para que se pueda disolver. Mientras que el sulfato de cobre tendríamos aproximadamente unos 40, necesitaríamos unos 40 gramos a 80 grados de temperatura, igual que el cloruro de potasio. Igual que el cloruro de potasio. Bueno, efectos de la temperatura en la solubilidad o en las soluciones, ¿no? Dice, solubilidad de gases en líquidos. Al disolver un gas en un líquido generalmente se desprende calor. Entonces eso, al disolver un gas en un líquido se desprende calor, lo que significa que un aumento de temperatura en el sistema gas líquido disminuye la solubilidad. Si nosotros aumentamos la temperatura a eso, se les vuelve insoluble. Ah, terrible, nos está dando una gripa, chinos, prendida por ustedes. Culpables ustedes porque se dejan mojar mucho. Efectos de la presión. Entonces, en sólidos y líquidos, la presión no afecta demasiado la solubilidad de los sólidos y líquidos. Sin embargo, sí es muy importante en los gases. Acuérdese en el tema anterior cómo la temperatura sí influía y cómo la presión influía en los gases. En gases, la solubilidad de los gases en líquidos es directamente proporcional a la presión del gas sobre el líquido a una temperatura dada. O sea, necesitamos una presión mayor para poder incorporar los gases. Bueno, muchachos, hasta aquí entonces tenemos el trabajo que se ha realizado para que ustedes puedan mantener esa característica, ese trabajo, ese don y puedan sacar un buen examen de vida. Esto es para que puedan continuar en su proceso de aprendizaje. Suerte, muchachos.